Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente aquí a Intelexis, en la temporada número 20. Siempre, como digo, agradecido a todos los auspiciantes que nos acompañan desde hace ya 19 años, temporada 20 cumplimos ahora, 4 Martín Fierro ganado, y gracias a ustedes que nos acompañan todos los días, todas las semanas, mejor dicho, aquí por estas señales. Un placer, como siempre, estar con todos ustedes, y vamos a hablar de un tema inicialmente que tiene mucho que ver con las parejas. Lo tenemos los hombres. Es un problema sin duda de pareja que tiene que ver con la eyaculación rápida. Recién hablaba con la doctora Débora Egea, que me acompaña aquí. Gracias por haber venido. Hemos hablado siempre de eyaculación precoz. ¿Por qué ha cambiado la terminología? En realidad es una terminología que se cambió a través de las grandes sociedades, principalmente la Sociedad de Medicina Sexual a nivel mundial, y también de las entidades, por ejemplo la europea y la americana, que creo que es una cuestión de traducción. Bien. No representa mucho más, el problema sigue siendo el mismo. Bien. Quiero decir que vos sos médica, sos uróloga y sos la jefa del servicio de urología del Hospital Central de San Isidro. Bueno, un placer tenerte acá. Me encantó la vez pasada que nos encontramos en el Congreso de Urología, el Simposio de Avances, y ahí me contabas que estabas realizando una técnica bastante novedosa en el mundo, con muy buenos resultados para esta problemática que afecta a muchos hombres. ¿Qué universo afecta? Es así. Mira, alrededor más o menos tiene una prevalencia a nivel mundial entre el 30 y el 50%. Es una patología que está catalogada dentro de la clasificación de trastornos de la eyaculación, así como hay personas que eyaculan muy rápido, algunas tienen problemas para... Retardado, y algunos hasta no tienen ni siquiera la experiencia de haber tenido la sensación orgásmica y demás. O otras alteraciones que puedan estar relacionadas con la eyaculación. Ahora, esto es bastante subjetivo, está de alguna manera cuantificado. ¿Cuánto es el tiempo que un hombre debe mantener digamos, el deseo, la erección, hasta que tiene eyaculación? ¿1 minuto, 5, 15, 20, bueno, cuánto? Más o menos aproximadamente son 7 minutos en los cuales tanto la parte femenina como la parte masculina, o depende de la pareja que uno elija, es el momento, digamos, en el que uno se produce el estímulo, que tiene que ver con el deseo. Tenemos la parte de excitación, que es cuando los órganos genitales se llenan de sangre, y bueno, en el hombre se produce la erección, que es bastante evidente. En la mujer también tenemos un tipo de erección a nivel del clítoris, que es muy poquitito, pero bueno, el clítoris no solamente es lo que se ve, sino todo un sistema a través de los labios mayores. Y bueno, es el momento de la excitación, el momento del clímax, donde se produce el orgasmo, y después un periodo refractario, que es el momento donde toda la parte, digamos, de la erección se resuelve. Estamos hablando de un tiempo, no digamos, de latencia intravaginal, sino que estamos hablando de todo el proceso. Claro, ese término también cambió. Porque, bueno, bien. No solamente hay penetración a través de la vagina, sino, bueno, también la pareja depende de cuál sea el género. Así que se llama solamente tiempo de latencia de eyaculación. Perfecto. Así que, bueno, es un poco más resumido. ¿Y ese tiempo está cuantificado? ¿Cuándo sería rápido y cuándo sería...? Las buenas prácticas hablan de 7 minutos. 7 minutos. 7 minutos, pero bueno, cuando hablamos de una eyaculación rápida, pensamos en aquellos pacientes que tienen una incomodidad y que suele ocurrir dentro de los dos primeros minutos. Es una consulta frecuente, por lo que vos me decís. Bueno, entre el 30 y el 50, y así todo, pensamos que está bastante infradiagnosticado, algunas veces porque los pacientes no consultan, algunas veces porque los médicos no están tan preparados como para abordar el tema y resolverlo. Se confunde mucho con la disfunción eréctil, entonces algunas veces el tratamiento más sencillo es inhibidores de la fosfodiesterasa, que tiene el famoso Viagra. Viagra, o sildenafil, o tadalafilo. Y algunas veces, bueno, esto no termina, es un problema que no termina resolviéndose, se aborda mal, se va acarreando con el tiempo cada vez peor, y bueno, el hombre deja de consultar. Yo dije que es un tema de pareja, y creo que es un problema de pareja, no independientemente del sexo de la pareja. Es un problema de pareja, porque, digamos, hay cierta insatisfacción del otro lado, la culpa en este caso del hombre, de que no llegó a satisfacer a su pareja, el tiempo que tiene de latencia hasta que logra una erección, otra segunda erección, si la logra. Es un tema bastante complejo. Y ¿te visitan a vos solo los hombres o van con las parejas? No, la mayoría de las veces vienen con la pareja y la mayoría de los abordajes se hacen multidisciplinariamente. Necesitamos una psicosexóloga o un psicosexólogo que se encargue de revisar toda la parte de la psiquis, la parte de cómo esa persona construyó su sexualidad, y porque pensá que el acto sexual es un momento muy puntual. Exacto. Pero antes de eso tuvimos toda una niñez, una adolescencia en la cual fuimos
cultivando toda nuestra parte sexual. Bien. No depende solamente de esa pareja, ni ese momento, ni en ese enfrentamiento, digamos. Bien. Sin duda alguna es un desafío importante porque hasta ahora, hasta que tuve la charla con vos el otro día, pensé que era un problema de difícil solución, si es que existía. Eran medicamentos, antidepresivos, que retardaban algo, el tiempo, Así algo. es. Que si duplicaba el tiempo, si era 1 minuto, pasaba 2 minutos, pero la verdad es que también se entraba dentro de lo que es la definición, sigue siendo rápida. Sigue siendo rápido. El tema también, todos los efectos adversos, y que obviamente la gente tiene como un prejuicio muy grande con respecto a los antidepresivos, ¿sí? Yo siempre digo que cualquier cosa, cualquier droga bien utilizada tiene un mérito. O sea, Claro. no es que todos los antidepresivos son malos, y de hecho era el mejor tratamiento, de hecho son los tratamientos que todavía las guías recomiendan. Pero también estaba la utilización de geles que eran con lidocaína. Exacto, anestésicos. Que anestésicos, o también todo lo que es los tratamientos a nivel de analgésicos, como por ejemplo el tramadol, que también funciona en unos receptores muy puntuales del sistema parasimpático y que por Retarda. eso, claro, retarda. No. Pero bueno, también tiene que ver todo lo que estábamos diciendo del estrés, de cómo la construcción que tuvo la persona de su sexualidad, si estuvo expuesta a alguna situación de abusos o alguna situación en la que ella se sintiera agredida desde su esfera sexual. Y por eso necesitamos un psicosexólogo y algunas veces hasta necesitamos el aporte de kinesiólogos que nos ayuden a rehabilitar el piso pélvico, porque también algunas veces ejercitar los músculos vulvocavernosos Claro. ayuda a que uno pueda hacer un mejor manejo de la eyaculación. ¿Esta es una curva normal de lo que pasa? Esta es la curva que describió Master y Johnson en Hace muchos años, 1966. hace muchísimo tiempo. Sí, podría ser. Mirá que tenemos tuvimos 1966 años sin esta curva. Claro. Así que parece mucho, pero tampoco es tanto. Esto sería las fases normales, habituales, fase lo que normal, debería ser. claro. ¿Qué pasa Tenemos el deseo. ¿Qué pasa en la persona que tiene eyaculación rápida? ¿Dónde estaría esto? Bueno, tenemos el deseo, la excitación y el orgasmo. Sí. Y no tenemos esa zona de meseta, que es donde, bueno, permite que la pareja de alguna forma alcance también el clímax o la excitación para obtener el orgasmo, que sería... Esta nueva terapia, ¿en qué consiste? Bueno, esta nueva terapia consiste en colocar ácido hialurónico. Bueno, esto es una cosita que usamos las chicas para las chicas y un montón de chicos ahora también para maquillarse. Así que más o menos lo traje como de ejemplo. Como es si un fuese tratamiento, claro, como si fuera un glande. Es un tratamiento que utilizamos con ácido hialurónico. Es muy similar al tratamiento que las chicas realizamos en los labios. Los hombres también, ¿eh? Para dar bueno, los hombres No en también, mi tenés caso, pero razón. los hombres también. Para dar un poquitito de volumen o para mejorar algún tipo de simetría en la cara. Y lo que se hace es colocar ácido hialurónico en el borde del glande, como si fuera donde inicia la cabecita. ¿Lo toma bien la cámara ahí? Y lo que esto genera es algún tipo de bloqueo a nivel de los receptores, Ahí está. a través de los receptores, y que va colocado en esta zona y también en la zona del glande. Y lo que hacemos es de alguna forma como aumentar el volumen y también es como interponer un tejido adelante de un receptor. Ajá. Entonces lo que se disminuye es un poco la sensibilidad. Si bien es un trabajo que todavía, en realidad desde el 2008 que ya están publicados los trabajos, hay una revisión sistémica de más de 10 trabajos a nivel mundial. Es una práctica que la verdad que tiene resultados muy buenos, como te contaba. Llegamos hasta un tiempo de latencia eyaculatoria de 15 minutos. Es un montón, un cambio de paradigma, porque antes, como te decía, se decía que si duplicaba el tiempo con un antidepresivo de 1 minuto, pasado 2 minutos, seguía siendo rápido. 15 minutos es un tiempo... 15 minutos es bastante generoso. Un montón. Con este procedimiento, ¿cuántos pinchazos hay que hacer? Bueno, en realidad lo que se hace es colocar pinchacitos, no sé si se va a poder ver. Ahí toma, ahí toma. Se va haciendo como pequeñas... Así de costado, lateralmente. Lateralmente, alrededor de todo el glande, de toda donde inicia el surco varano prepucial, y después en algunas zonas del glande, que serían como, digamos, en el área del costadito. ¿Y aumenta mucho el volumen de No es tanto el volumen que aumenta, porque no usamos un ácido hialurónico que dé volumen, sino algo más que sea hidratante. ¿Qué se utiliza? ¿Qué tipo de ácido hialurónico? Es un ácido hialurónico que se llama de G' bajo. Ajá. Solamente lo que hace es atraer líquido sin dar tanto volumen. Por eso se utiliza mucho en los labios, por ejemplo, cuando no queremos cambiar la forma, sino simplemente devolverle un poquito de juventud.
¿Cuánto tiempo dura el efecto de este ácido hialurónico? Hay pruebas que nos dicen entre 8 y 16 meses. Muchísimo tiempo. Lo cual también es bastante comparado con cualquier otro tratamiento que sea, ya sea una crema o sea los antidepresivos, que sabemos que... ¿Se coloca algún anestésico para hacer los pinchazos? Se coloca anestésico. No tiene ningún tipo de estadía hospitalaria, se hace en un consultorio, ambulatorio, podés volver a tu trabajo, si no le contás a nadie, claro, no pasó. No pasa nada. Y más o menos los resultados a la semana les pedimos a los pacientes que comiencen, que retomen las relaciones porcentualmente, sexuales. ¿ese índice de satisfacción de los pacientes? Casi un 85%. Es una enormidad. Es un montón. Y promedio de duración, vos dijiste 15, que es un extremo. Una persona que tardaba 1 minuto, 2 minutos, ¿a cuánto puede llegar? Y entre 12 y 15 minutos es lo que mejora. Pues te quedas con nosotros. Muy claro que sí. Interesantísimo el tema. ¿Cómo le va, doctor D'Agata? ¿Qué tal, doctor? Un placer verlo. Gracias. Se trajo siempre a Juan Carlos. Siempre Juan Carlos viene a mostrar sus teclas. Está siempre, sonriendo. Está feliz, porque tiene todos los tratamientos hechos, mira, nuevos. ¿Tiene todos los dientes completos? Todo, hasta las muelas de juicio. Exacto. Bien, vamos a un tema muy interesante que tiene que ver con el HPV. Sí. Papiloma virus humano. Virus papiloma humano. Es una sigla bastante conocida por todos nosotros. Es uno de los cánceres prevenibles provocados por HPV porque tiene vacuna. Una vacuna universal para los adolescentes a los 11 años. Claro, a partir del año 2011 se implementa en el plan de vacunación la vacunación para el HPV en las niñas y después se corre a los chicos también. Y sabes que la aplicación de la vacuna hace una reducción del 93% de los genotipos 16 y 18, que son los más agresivos y los que son potencialmente formadores de procesos oncológicos. Es muy interesante lo que decís. Leía la vez pasada, no sé si esto es cierto, del todo cierto o no, me queda así como una nebulosa en este momento, que en Estados Unidos había más cánceres orales, orofaringios, por HPV que por tabaco. No tengo registro de ese. Pero bueno, recuerdo haberlo dicho. Si no es más, estaría por ahí. Yo te puedo contar, por ejemplo, qué pasa en nuestro país. Hay un estudio reciente que se hizo en la Universidad de Córdoba, en la Facultad de Odontología de la Universidad de Córdoba, que tomaron 401 personas y se hicieron hisopados y tomas de muestras, no de lesiones, sino para ver la presencia mucosa oral, para ver la presencia del virus de HPV. Y ¿sabés qué? La prevalencia es del 3% y donde en ese 3% más del 95% son los genotipos de bajo índice de probabilidad de producir algún problema oncológico. O sea, ¿qué pasa? Obviamente son lesiones de transmisión sexual. Párate, por favor. Igual son muchas imágenes al final, porque lo que quiero hablar yo, además, es el diagnóstico diferencial, la importancia de poder llegar a un diagnóstico de este tipo de lesión para no confundirse con otra, porque, por ejemplo, como ves ahí, una úlcera en el labio. Hay lesiones ulcerosas que se pueden confundir con otras y es importante el diagnóstico diferencial. Generalmente, ¿cómo uno puede ver este tipo de lesiones? Si bien la mayoría de los casos son benignas, se van a mostrar como crecimientos exofíticos, como repollos, más bien descritos como papilomas escamosos, condilomas acuminados. O sea, ¿hacen una prueba ustedes con ácido acético? Seguramente vos como uróloga, cuando es una lesión genital, le pones ácido acético al 4% y esa... 5%. Toma el HPV, toma ese ácido. Y ahí diferencias qué tipo de lesión es para saber el tratamiento que vas a hacer. Ustedes lo practican esto. Exactamente. Pues es muy importante, digamos, la labor que tienen ustedes los odontólogos con este tipo de lesiones que muchas veces se confunden. Como decís vos, ¿con afta se puede confundir? Puedes confundir con una lesión aftosa. Es más, un afta, que es una lesión ulcerosa, a veces la puedes confundir también muchas veces con una lesión, con un principio de lesión oncológica, que se puede ubicar en el piso de la boca. Sí. Acá estamos viendo estomatitis aftosa, justamente en proceso alveolar. Esto es, ¿no? Esa lesión. Bueno, vamos a ver imágenes entonces. Mira, acá es una úlcera por un herpes simple en el paladar duro, una lesión bastante evidente y obviamente requiere... Ahora, cuando vos ves esto, yo te hago la pregunta, imagínate que yo voy a tu consultorio y vos me encontrás esto. Me tomás una muestra, me decís, anda a un estomatólogo... Te puedo derivar a un estomatólogo o hacer una muestra y hacer un análisis histopatológico a ver de qué se trata. Claro. Obviamente complementado con estudios de imágenes. Vamos a hacer una tomografía. No puedo dejar al paciente con esto solo sin hacer una tomografía computada para hacer un diagnóstico diferencial. Esa es labor de ustedes. Sí, obvio. Clínico, interrogatorio, imágenes, tomografías
y obviamente el estudio histopatológico para poder decir qué tipo de lesión es y poder hacer el tratamiento correcto. Bien, existe la posibilidad también de... El otro día me llegó justamente de un estomatólogo una imagen, me la mandó, me dice, mira, te mando esto, pues no sé si es un HPV o un carcinoma escamoso. Y la verdad que la lesión es son bastante parecidas. Bastante dudosa, bastante parecida. Bastante parecidas. Hay una lesión, tengo una imagen de un carcinoma escamoso en el piso de boca. Son muy frecuentes estos en el piso de boca. Bueno, una mácula en el labio. No, se mezcló esto. Sí. Entonces, obviamente es importante el interrogatorio, las imágenes, como te decía, y la biopsia para poder saber qué tipo de lesión estamos y poder hacer el tratamiento correcto. Obviamente es importante, como vos decías antes, la vacunación. Es importante prevenir. Sí. O sea, ¿y cómo vamos a prevenir? Obviamente, con la vacuna, concientizando a la gente de este tipo de lesiones que pueden ser de transmisión sexual y ubicarse en la boca y producir lesiones también del tipo oncológicas. O sea, los factores asociados como es el tabaco, obviamente este tipo de lesiones, si le sumás factores como el tabaco o el alcohol, obviamente son, y vos tenés una lesión con un genotipo del tipo 16, que son frecuentes lesiones oncológicas orofaringias, si fumás y encima tomás alcohol, lo estás potenciando terriblemente. Nafta al fuego. Nafta terriblemente. Bien, acá la lesión yo la veo... Está acá. Es una lesión. Siempre los carcinomas escamosos o epidermoides se encuentran mucho en la base de la lengua, en esas partes. Vos obtenés una biopsia de esto. Sí. Imaginemos que es un HPV. ¿Quién lo trata eso? ¿Lo tratas vos en ese momento o lo derivás a un cirujano? Yo lo voy a derivar. Sí. O sea, si es una lesión oncológica, sí, lo tiene un cirujano maxilofacial, un cirujano de cabeza y cuello. Bien. Sí. Y con la tomografía computada, ya la mandás estudiado. Sí, hay que hacer tomografía computada, otros estudios con el diagnóstico preciso para hacer el tratamiento adecuado. Yo me imagino que en tu profesión, cuando citas un paciente que viene por, digamos, no sé, por una lesión en una muela, por ejemplo, le encontrás cosas. Mira, yo tengo un caso, un paciente que vino a colocarse implantes en el sector anterior, perfecto, y le encuentro una lesión en el piso de boca y le digo, no me gusta esto. Él no, era totalmente asintomática, ni se dio cuenta que lo tenía, le hago una biopsia, un carcinoma de células escamosas. Termina con una resección segmentaria en el maxilar, porque eso hay que hacer... Son cirugías muy grandes. Una resección segmentaria, o sea, se corta un segmento del maxilar del tejido óseo con las pinzas y todo, y tejidos blandos asociados con vaciamiento ganglionar cervical. O sea, una cirugía bastante compleja y grande. Bien, pongamos la siguiente placa. ¿Qué es esto? ¿Qué es un torus palatino? Aparece en el consultorio esta lesión. Y entonces el odontólogo se asusta y digo, ¿qué es ese coso que tenés ahí? Busquemos. Lengua, paladar. Acá hay paladar. Este es el paladar duro, sector anterior. Acá está el labio superior. Claro. Entonces mi paciente, ¿qué es este torus que tengo acá? Los torus palatinos son lesiones totalmente benignas. Es un crecimiento exofítico, es un crecimiento del tejido óseo. El tejido óseo crece por demás y se recubre con tejido normal. Ajá. ¿Y esto digamos, lo biopsiás? No, para nada, porque haces una imagen, ¿sabes? A no ser que tenga una lesión ahí asociada, que muchas veces se puede hacer una úlcera por un trauma, pero son lesiones, son tumores benignos. Si vos resecas esto... Si el paciente no le molesta, no pasa nada. Pero hay torus palatinos, torus mandibulares, torus en la boca se ven, que muchas veces el paciente, como lo tiene de por vida, no le molesta ni se da cuenta que tiene eso. Bueno, yo me lo sacaría igual esto. Y sí, algunos se lo sacan. A ver, siguiente, por favor. Acá estamos viendo. Y acá tenemos un papiloma de la úvula. Papiloma, hay que tener cuidado, pues esas lesiones papilomatosas asociadas a un HPV son lesiones potencialmente oncológicas. ¿Se puede sacar la úvula? Y si tiene un tumor, pero, en las higos de la úvula... ¿Afecta algo sacar la úvula desde el punto de vista orofaringio? No va a hablar más. No, sí, cómo no hablar. Va a hablar muy mal. Bien, bueno, muy interesante. Bueno. Gracias. Gracias. Bueno, y me diste el pie para hablar de algo muy interesante que tiene que ver con algo que siempre está la duda. ¿Es algo estético o es funcional? Vamos a hablar acerca del hallux valgus. Quizás una palabra un poco compleja. Si le digo Juanetes, seguramente sabe de qué se trata. Para hablar de eso estamos aquí con el doctor Héctor Mazarajian, médico traumatólogo, especialista en pie. ¿Cómo estás, Héctor? No sé si darte la mano o darte el pie. Un placer tenerte acá. Igual, ¿cómo estás? Como siempre. Bueno, bien. ¿qué temón el hallux valgus? Así como le preguntaba a la doctora Egea, ¿es frecuente el juanete? Es bastante más frecuente de lo que uno piensa. Como decías vos, no es una cuestión estética. El juanete o hallux valgus es una deformidad ósea
que tiene implicancias después en lo clínico y en lo funcional. Así que eso, como para definirlo, es una patología y no es una cosa solamente estética, ¿no? ¿Hay genética en esto o tiene que ver con los hábitos? Por ejemplo, el calzado, de tacos altos, el estileto. Es una muy buena pregunta porque en realidad no es hereditario. Pero si uno mira en un paciente que tiene una luxovalgus y viene a consultorio y le pregunta si la mamá, la tía, la prima tienen, en general, la mayoría de las veces hay antecedentes. Tiene algo que ver con la genética. Son muy raros los pacientes que vienen como primer camada familiar con luxovalgus sin que alguien relacionado tenga, ¿viste? Es muy común. Ahora, y el calzado, porque, a ver, para mí es antianatómico el calzado, tanto del hombre como de la mujer, porque terminan en punta y el pie es como una pata de rana, o sea, está al revés. Sí, claramente los metatarsianos, para ser más estables, cuando pisan, acá no lo podemos mostrar porque este es estático, pero cuando el pie apoya el talón y en la fase de carga de apoyo completo, los metatarsianos se abren para darle más estabilidad al pie. Entonces, en todo zapato que sea de horma angosta, que tenga punta, que tenga un taco muy alto, claramente la mecánica del pie se afecta y en el largo plazo siempre alguna dificultad trae, ¿no? Es más frecuente tener patología de los dedos en pacientes que usan mucho zapato tipo de vestir, Luis XV, puntudos, con taco, que en el que usa zapatillas. ¿Es más común en la mujer? Es más común en la mujer, es más común en la mujer. La mayoría de los casos son en la mujer, pero hay bastante más frecuentemente que lo que uno piensa, en el hombre también hay. ¿Y quién consulta más, la mujer o el hombre? La mujer consulta más. En general el paciente varón consulta en forma más alejada porque como usa todo el tiempo zapatos altos, cubiertos, que son cómodos y no son puntudos y no tienen tanto taco, lo que pasa habitualmente es que el pie soporta más esa situación durante tiempo largo y en general consultan después de los 40, 50 con algo de artrosis en el dedo y hacen un alux rígido que es como un juanete con artrosis. ¿Te consulta más por la sintomatología o te consulta más por estética o ambas cosas? Es combinado. En el varón consulta más por la sintomatología, en la mujer consulta por estética, pero siempre decimos lo mismo, ¿no? Hay que abordar ese pie como integralmente. ¿Por qué? Porque a veces van a los traumatólogos y el paciente le dice, el traumatólogo le pregunta, ¿te duele? No. Entonces no es para operar, cosa que es correcta porque un juanete leve que no tiene progresión, que no tiene dolor, que no tiene otra sintomatología, no necesita operarse. Pero claro, como se lo quiere operar porque no le gusta tenerlo, al segundo le dice que no se opere y al tercero va y le dice que le duele. Entonces hay que tener como una visión un poquito general porque el paciente que viene a consultar es porque realmente le molesta y a veces no es solamente clínico, sino que también es estético. Imaginemos que una persona, doctor Egea, va a visitarte porque tiene un juanete leve y te dice, doctor, a mí no me gusta, me lo quiero operar. ¿Qué le decís? Bueno, en principio que si no tiene progresión, si no tiene dolor, si no tiene ninguna sintomatología que afecte a los dedos de al lado, porque el juanete en el largo plazo, al ir torciéndose cada vez más, pasa que empieza a afectar al segundo, al tercer dedo, entonces después pasaron 10 años y en vez de operar un dedo tenés que operar 4 o 3. Entonces, a la pregunta en concreto es, si tiene sintomatología o si le molesta mucho, se puede operar. ¿Mito o realidad? ¿Es una cirugía con un posoperatorio tormentoso o no? Mito, porque ya hace más de 20 años que la cirugía del juanete, esto es medicina, no es matemática, pero el 90% de los pacientes no tiene dolor, se va caminando, cambió totalmente lo que era el manejo de la luxovalgus o del juanete en los últimos 30 años. ¿A qué se debe? ¿Cambió la técnica? Y es multidisciplinario, cambió un montón la técnica quirúrgica. Pasamos de cirugías, grandes cirugías con resecciones óseas. Ese es un ejemplo de una cirugía mini-invasiva que se está haciendo en los últimos años, donde nosotros por abordajes muy pequeños, sin abrir todo, se puede colocar y cambiar la posición del pie. Qué interesante. ¿Estos tornillitos quedan para siempre? Esos tornillitos quedan para siempre, salvo que haya alguna intolerancia, pero es lo menos frecuente. Me operás la luxvalgus, el juanete. ¿Cuándo empiezo a caminar? Te vas caminando el día de la cirugía. Te vas caminando. ¿Con qué tipo? ¿Con calzado no? ¿Con una bota? Con una sandalia posoperatoria que usamos con un velcro porque la primera semana usamos el pie con un vendaje. Después de la primera semana y la primera curación, si está todo perfecto, se pasa a un zapato cómodo que no necesariamente tiene que ser la posoperatoria, pero siempre recomendamos el primer mes o 6 semanas de suela rígida abajo, porque eso va a evitar que cuando uno camina el dedo se flexione en la zona de la osteotomía.
Entonces nos va a cuidar la el complicación procedimiento. principal, ¿cuál sería eso? Que camines y se rompa esta No, cirugía en general es muy raro que se rompa. Puede pasar, pero es muy raro que se rompa una vez que el hueso... Esto le da estabilidad. Claro, eso le da la estabilidad primaria para que vos te puedas ir caminando. Una vez que el hueso consolida, los tornillos no tienen razón de estar, pero como no molestan, se dejan ahí. Bien, imaginemos, por agarrar a la doctora de ejemplo, que Débora la operaste. Débora vive lejos, trabaja en un hospital lejos, maneja. ¿Cuándo puede manejar? En realidad el tema también es legal. Si vos no tenés el alta y no estás en condiciones, no podés agarrar el auto. Ahora, si vos tenés que hacer algo que es imprescindible, podrías manejar. Ahora, mi recomendación es que el primer mes o las primeras 3 semanas, hasta que la herida está resuelta, se sacaron los puntos y todo, no maneje, se toma ¿Y cuándo podés decir, un transporte? Débora, podés jugar al fútbol femenino, podés patear Para todas las calefones? actividades que son de impacto, Sí. correr, saltar, jugar al fútbol, al tenis, al Bien. vóley, eso lleva aproximadamente 3 meses. Bien, Son 10 semanas. Este pie, que es una foto de banco, me imagino, o paciente tuyo, no sé. Sí, sí. Alux valgus. Acá hay ligera, este dedo empieza a empujar a este de acá al lado, ¿no? ¿Esto es quirúrgico? Eso es quirúrgico, porque en este caso pasan 3 cosas. La primera es que el paciente tiene lo que se llama bunion o esa bursitis, que es lo colorado que se produce por fricción exacto en la zona del zapato. Esa es la primera cosa. La segunda es la desviación, que como pasó mucho tiempo, eso genera que haya cada vez más irritación en esa bursitis. Es decir, ¿Puede hacerse una úlcera acá? puede hacerse una úlcera, hemos ¿O visto, ¿Qué y es se lo puede que pasa infectar. generalmente? ¿Úlcera o callo se hace acá? Primero se hace como un callo y después, porque se sigue lastimando, se hace una úlcera. Bien, tenemos acá Y un pie. para terminarte, esa tercera cosa que pasa es que el dedo gordo está empujando el segundo. Como Claro. está empujando el segundo, Después a la larga empuja este. lo va a terminar de levantar y se va a producir ese famoso segundo dedo en garra que se va Subido. montando. Bien, Que es la tenemos evolución natural del juanete no un pie tratado. famoso acá, este pie. Es una actriz famosa, una persona muy famosa, cantante. ¿Quién les parece que puede ser? Débora Egea tira un nombre, Lali Espósito, Victoria Beckham o Parece la oreja de Van Gogh. Beckham, ¿no? Victoria Beckham, sí. Tiene este Alux valgus. Lo ponemos con esas fotos de banco, no es que estoy chumbeando la vida de Victoria Beckham, pero está para operarlo esto, ¿no? Si le molesta es quirúrgico, claramente. Bien. Otra que Nos tiene pies muy feos es Kim Kardashian. ¿Cómo? Kim Kardashian. Kim Kardashian. Mirá vos, cómo se Cuando fijan, anda con ¿eh? zapatos transparentes. ¿Cómo se fijan? Ese pobre Bueno, pie. interesantísimo, me encantó. Te Bueno, quedás con nosotros, ¿no? Nos quedamos. Bien, vamos a hacer una pequeña tanda, enseguida vamos a volver, vamos a hablar de longevidad saludable y también vamos a estar aquí con el doctor Federico Pavlovsky, vamos a hablar acerca de esta tira que hemos visto en TV que tiene que ver con la adolescencia. Juegos online, la ludopatía, todo lo que pasa adentro de la habitación de nuestros hijos cuando nos cierran la puerta. Pequeña tanda, enseguida volvemos, no se vayan. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Con la última tecnología y profesionales altamente capacitados. Es bueno que sepas que estamos ahí. Grupo Emerger, compromiso profesional. En Ciensa desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian, los pacientes también. Ciensa, la salud es nuestro compromiso. Diagnóstico por imágenes, con tecnología de última generación. Laboratorio de análisis clínicos. Contamos con una planta de 900 metros cuadrados. Biología molecular, panel viral multirrespiratorio y COVID-19. Centro Rossi, cuidándote siempre. Somos Vacunar. Hace 30 años que cuidamos la salud de las personas a través de la aplicación de vacunas. Acércate a nuestro centro sin turno previo o solicita el servicio gratuito Vacunar en Casa. Conoce más en www.vacunar.com.ar. En
Medife sabemos que es fundamental la excelencia médica. Eso está representado en nuestro Sanatorio Finoquieto, que trabaja para poner a la salud en lo más alto. Asociate hoy en medife.com.ar con descuento por 1 año. Medife, estamos con vos.